también denominado el síndrome de suplantación, es un síndrome raro en la práctica clínica en el que el paciente cree de forma irreductible que una persona de la familia o de su círculo de conocidos ha sido sustituida por un doble exacto. Se cree que este fenómeno puede ser causado por un daño en la conexión entre las áreas del cerebro encargadas del reconocimiento facial y su respuesta emocional. Según el Tratado de Psiquiatría de Hales, Talbot, Ancora de 1996, este síndrome se define como: el paciente cree que una persona estrechamente relacionada con él ha sido sustituida por un doble. Y en la Sinopsis de Psiquiatría de Kaplan Panamericana de 1999 se define como: la idea delirante de que otras personas, normalmente muy cercanas al paciente, han sido reemplazadas por dobles exactos, que son impostores. Este fenómeno fue descrito por primera vez por Cagras en 1923, también llamado la ilusión de Socias, o de los dobles. Es el síndrome más conocido y más frecuente de los síndromes delirantes de falso reconocimiento. En la mayoría de los casos el síndrome se manifiesta en mujeres. Se puede asociar con intoxicaciones, o abstinencia de drogas, con infecciones, o trastornos endocrinológicos, tumores cerebrales, epilepsia, demencia, Alzheimer, o mieloma múltiple. Esta enfermedad está relacionada con la pérdida del reconocimiento emocional de los rostros familiares. Su causa podría ser una desconexión entre el sistema de reconocimiento visual y la memoria afectiva. Es una de las falsas identificaciones que se han descrito en el 50% de los pacientes con demencia. Puede presentarse de forma aguda, transitoria, o crónica. También se han dado casos en los que los pacientes tienen el convencimiento de que el tiempo ha sido distorsionado o sustituido. Incluso hay pacientes que pueden hablar con su familiar por teléfono sin ningún problema alguno, pero cuando lo ve de manera presencial, cree que este es un impostor, llegando a veces al extremo de convencerse de que sus mascotas no son sus mascotas, sino impostoras. El delirio ocurre más comúnmente en individuos diagnosticados con esquizofrenia paranoide. Se presenta normalmente en individuos con una enfermedad neurodegenerativa, particularmente a una edad avanzada. También se han dado casos en los que ocurre en asociación con diabetes, hipotiroidismo y ataques de migrañas. El síndrome de Cagras también ha sido relacionado con paramnesia reduplicativa, otro síndrome delirante de identificación errónea. Desde que estos síndromes son altamente asociados, se ha propuesto que afectan a áreas similares del cerebro y por ello tienen implicaciones neurológicas similares. La paramnesia reduplicativa se conoce por afectar al lóbulo frontal y por lo tanto se cree que el síndrome de Cagras está también asociado con el lóbulo frontal. Aunque el daño no es directamente causado en el lóbulo frontal, una interrupción de signos entre otros lóbulos y el frontal podría ser resultado del síndrome de Cagras. La primera pista para dar con las posibles causas de este síndrome fueron sugeridas por el estudio del cerebro dañado en pacientes que habrían desarrollado prosopagnosia. En esta condición, los pacientes son incapaces de reconocer caras conscientemente, a pesar de ser capaces de reconocer otro tipo de objetos visuales. Sin embargo, un estudio de 1984 por Bauer mostró que a pesar de que el reconocimiento facial consciente estaba deteriorado, los pacientes con esta condición mostraron activación automática a caras familiares, que sugieren que hay dos formas de reconocer rostros, una consciente y otro inconsciente. En 1990 los psicólogos, Jadine Elles y Andy Young, formularon la hipótesis de que los pacientes con el síndrome de Cagras pudieran tener una imagen reflejada o una doble disociación de prosopagnosia. Su habilidad consciente para reconocer rostros estaba intacta, pero podrían tener daños en el sistema que produce una excitación emocional automática hacia caras familiares. Esto podría conllevar el reconocer a alguien mientras siente que algo no está bien sobre ellos. En 2010, William Kirstein propuso la siguiente teoría. Representamos a las personas que conocemos bien con representaciones híbridas contenidas en dos partes. Una parte los representa externamente, cómo se ven y cómo suenan. La otra parte los representa internamente, o sea sus personalidades, creencias, emociones, características, preferencias. El síndrome de Cagras ocurre cuando la parte interna de la representación está dañada o es inaccesible. Esto produce la impresión de alguien que se ve en el exterior,
pero parece diferente por dentro, es decir, un impostor. Esto proporciona una explicación mucho más específica que encaja bien con lo que realmente dicen los pacientes. Hasta ahora no hay consenso médico del verdadero origen de la causa de este síndrome, pero estudios de varios profesionales en el área explican que el delirio que esta causa es solo un componente de un cuadro clínico mucho más amplio y complejo de lo que se puede imaginar. El primer caso documentado fue a inicios de la década de 1920, donde el psiquiatra francés Joseph Capgras, junto a su colega Jean Rebull-Lassalle, detectaron esta anomalía en una mujer de 74 años, la cual creía que su esposo, sus hijos y hasta sus trabajadores domésticos habían sido suplantados por impostores. Incluso pensó que ella misma tenía entre 2 o 3 dobles que participaban en un complot para robarle su identidad y herencia. Otro caso similar fue el de la joven de 24 años de nombre Janet, quien un día llegó a su casa y encontró en su cama a un hombre extraño durmiendo y vistiendo la ropa de su esposo. Posteriormente también llegó a pensar que sus padres habían sido reemplazados por impostores. Janet fue hospitalizada y atendida por la doctora psiquiatra Carol Berman, la cual la ayudó en el tratamiento y felizmente se recuperó y continuó con su vida. Así, también se dieron otros casos donde por ejemplo un hombre deliraba sobre las identidades de su padre, hermana, sobrino, hermano y cuñado. Creía que sus parientes reales habían muerto y que ellos eran unos clones cuyos cuerpos habían sido tomados por espíritus. Tristemente este paciente mató a su padre e hirió gravemente a su sobrino. Otro caso fue de un paciente que creía que su madre, su tío y otros parientes habían sido reemplazados por dobles. Creía que sus familiares reales habían sido asesinados por razones desconocidas. También expresaba delirios de grandeza en los que él era extremadamente rico y que los impostores, que se hacían pasar por sus parientes, le habían robado su dinero. Otro paciente afirmaba que su madre había muerto y que había sido reemplazada por una mujer que era casi idéntica a ella. Decía que podía detectar a la impostora porque su voz era diferente a la de su madre. Creía que su padre había estado viviendo con la impostora pero que no se daba cuenta de la identidad falsa de esta. De la misma forma un hombre creía que sus padres fueron reemplazados por copias idénticas cuando este era un bebé. Creía que estos padres duplicados habían matado a sus padres reales y que también albergaban malas intenciones hacia él. La violencia de estos pacientes hacia los que ellos consideraban dobles o reemplazos fueron bastante peligrosas y amenazantes, por lo que tuvieron que ser hospitalizados y obviamente recibir un tratamiento médico adecuado. Si bien no existe tratamiento específico para el síndrome de Capgras, ciertamente el cuadro psiquiátrico subyacente debe ser manejado con fármacos antipsicóticos, pero este tiene que ser individualizado a cada caso tras realizar una correcta valoración geriátrica integral, siempre teniendo en cuenta la alta sensibilidad a los neurolépticos de la población de edad avanzada y las posibles interacciones farmacológicas. Pero eso no es todo, también se sabe que incluso los pacientes tienen que ser sometidos a terapias electroconvulsivas, los cuales obviamente no son nada agradables, y terminan lamentablemente con efectos secundarios como dolor de cabeza, confusión, pérdida temporal de memoria, e incluso pérdida de memoria permanente. Yo soy Mano Negra, y esto fue el síndrome de Capgras.